Y lo primero, la sesión de hoy se llama La Biblia es la verdad. Así, la Biblia es la verdad. Y vamos a tratar de responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué creemos que la Biblia es la verdad? ¿O simplemente es porque mi papá me dijo? ¿Porque mi abuelito era cristiano? ¿Porque alguien un día me dijo? ¿Porque leí y dije pues esta tiene que ser? Sino ¿por qué la Biblia es la verdad? Y yo creo que hay dos maneras o dos cosas que debemos tener claro para saber que la Biblia es la verdad. La primera es que la Biblia es la verdad porque es la palabra de Dios. Y todo lo que dice Dios es la verdad. Simplemente porque Él es el creador. Él lo ha hecho todo. No es todo lo que sale de su boca, es verdad. Todo lo que Él ha hecho es verdad. Y lo que está haciendo es que a través de la palabra nos lo está comunicando. La primera cosa que vamos, la parte 1 de esta sesión es descifrar, descubrir, exponer que la Biblia es la verdad porque es la palabra de Dios. O sea, es decir, es Dios hablando a su creación. Y la segunda es porque si sí es la verdad, la evidencia tiene que ser tanta que tiene que exigirnos un veredicto. ¿A qué me refiero con esto? No puedes ir por la vida, literalmente no nada más ustedes, sino el mundo, diciendo que la Biblia no es la verdad sin mirar la evidencia. Y una vez que miras la evidencia tienes que exponer un veredicto. O es o no es. O es la verdad o todos estamos locos. Hay de dos. No hay intermedio. No hay o es poquito verdad o es mucho verdad. O mira, estas 3 páginas son verdad y todas las demás no son verdad. O sí es verdad, pero nada más esta historia. Eso no es posible. O es verdad o no es verdad. Y si sí es la verdad, tiene que haber tanta evidencia que no puedas quedarte callado. No les voy a exponer las dos cosas. La primera, vamos a ver cómo sí es la palabra de Dios, pero luego la segunda es cómo toda la evidencia declara que es la verdad. Entonces, para la primera parte, lo que voy a hacer es usar la Biblia. Y para la segunda parte, lo que voy a hacer es usar todo menos la Biblia. ¿Por qué? Porque es bien fácil preguntarle al autor y decirle, y el autor dice, sí, pues es la verdad. Pues sí, pero externamente, ¿de dónde saco que es la verdad? Entonces tenemos que jugar con las dos cosas. La primera es, la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué existe la palabra de Dios? ¿Por qué Dios quiere darnos su palabra? ¿Por qué existe la Biblia? ¿Cuál es el motivo de que la Biblia exista y por qué la tenemos? ¿Por qué Él quiere comunicarse contigo y conmigo? Dios es un Dios relacional. Dios es un Dios que quiere ser conocido y amado. Entonces, una de las principales cosas que hace es revelarse a su creación. Lo hizo en Génesis antes de la caída. Él se paseaba entre Adán y Eva. Entonces, Él lo que quiere es revelarse a su creación. Y la revelación máxima de todo esto es la persona de Jesús. Cuando Él encarna y camina entre nosotros, esa es la revelación máxima de Jesús. Es la manera en la que nos habla de una mayor manera. Pero siendo Él no solamente hombre que es carne, sino desde la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Él existía y Él existirá eternamente. La palabra ya existía. Ahora la tenemos escrita y la palabra era Dios. Nos vamos a leer un poco estos versículos en Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Juan expone a Jesús, la expresión máxima de la manifestación de Dios, lo expone como el verbo. Otra manera de decirlo es como la palabra. Él es la palabra, ya existía, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y si vamos luego a Génesis 1, en Génesis 1 está el principio. Dice, en el principio Dios crea los cielos y la tierra estaba sin orden y vacía. Las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y la clave es el versículo 3. Entonces dijo Dios. Esta es la primera vez que vemos en la Biblia, dijo Dios. Y estamos conectándolo a que Jesús es el verbo. Es decir, que cuando se dice y dijo Dios, sea la luz es la manifestación del verbo. La luz es la manifestación de la palabra, es decir, es la manifestación de Cristo. Cuando se crean las cosas,
la primera cosa que dice Dios es sea la luz, y hubo luz, y Dios vio que la luz era buena. ¿Por qué era buena? Porque era una manifestación de la gloria de Dios y era Jesucristo siendo manifestado. Y esto lo podemos ver en Hebreos 1. Dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos tiempos nos habla ¿cómo? Por medio de su Hijo. El lenguaje de Dios es Hijo, es la palabra, es el verbo. Es decir, Jesús es la manera en la que Dios quiere relacionarse contigo y conmigo, y la característica con la que está describiéndose en este momento es que es el verbo. Entonces, si Dios nos habla hoy a través de Jesús, ¿por qué vamos a hablar de la Biblia como la verdad y no simplemente de Jesús? Porque Jesús, una vez viniendo, todos sabemos que Él vino, que Él murió por nuestros pecados, que Él resucitó, anduvo otros días entre nosotros y luego ascendió. ¿Y está donde? Sentado a la diestra del Padre, en un trono, a la espera de su regreso. Mientras tanto, Él nos ha dejado su palabra y a su Espíritu Santo para seguir revelándose a sus hijos. Hebreos sigue diciendo, en estos últimos días ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra y su poder. Nos habla estos últimos días en lenguaje Jesús. Y si tú te vas a Apocalipsis, tú puedes ver, hay un versículo en Apocalipsis que no voy a leer, pero que dice, el espíritu de toda profecía es Jesús. Y lo que hace Apocalipsis es mostrarnos a Jesús una vez más, en una visión que tiene con Juan. Y quiero unir algo que dice Apocalipsis con algo que dice Hebreos para terminar de apuntar a esta realidad de que la palabra de Dios es la Biblia. Y esa palabra de Dios, la Biblia, es la manifestación de Jesucristo. De la misma manera que dijo Dios, hágase la luz, y se hizo la luz, el día de hoy, cada vez que tú tomas tu Biblia y la lees, hay una manifestación de Cristo en tu vida. Mientras Jesús espera en el trono, espera a su regreso. Y Apocalipsis 1 dice, su cabeza, está Juan viendo una visión, y de repente se topa con Jesús. Y dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego y sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Palabras bien raras, pero ahí va el punto, ¿no? Su voz como el ruido de muchas aguas. Su mano derecha tenía 7 estrellas y de su boca, una vez más, de la palabra, salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. El punto de esto es, Jesús está esperando en el trono y la revelación de su regreso viene con cabello blanco de lana, con ojos como de fuego y una espada de 2 filos. Y en Hebreos, el autor de Hebreos nos indica que la palabra, Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que cualquier espada de 2 filos. Cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de la palabra escrita, de la Biblia, aunque nosotros no estamos hablando en sí de la tinta, estamos hablando del mensaje contenido en la palabra de Dios. Es la manifestación de Cristo. Y no es la manifestación de Cristo en un pesebre, no es la manifestación de Cristo en una cruz, es la manifestación de un Cristo que viene con ojos de fuego y pelo blanco como de lana, como de oveja, que viene a redimir a su pueblo. ¿Y qué es lo que hace la palabra? Yo creo que cuando tú lees la palabra es como ver a Jesús a los ojos. Es como ver estos ojos de fuego, porque penetra, y lo dice Hebreo, hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Es poderosa para discernir pensamientos e intenciones de tu corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos está hablando de la Biblia, de la palabra de Dios, no solamente de Jesús. Pero cuando tú conectas estas dos cosas, puedes entender que leer la Biblia, sentarte un momento a leer la Biblia, es como ver a los ojos a Jesús y dejar que Él tome esta espada de 2 filos que va a penetrar lo más profundo de tu vida.
que va a desnudar tu alma, te va a exponer ante Él, ante aquel que daremos cuentas, y entonces Él te va a lavar. Una analogía que me encanta de leer la Biblia, para mí es como si Jesús nos estuviera lavando los pies. Está rara, pero ahí va. Hay algo que siempre me llamó la atención. Cuando Jesús le lava los pies a Pedro, Pedro le dice, no, ¿cómo tú me vas a lavar los pies? Y luego Jesús le dice, te tengo que lavar. Y le dice, entonces lávame completo, ¿no? Pedro era o todo o nada, o no me lavas o me lavas completo. Y Jesús le contesta algo que la verdad hasta ayer en la noche que estaba orando por esto, es como que se me vino a la mente. Y le dice, es que aquel que ya está limpio, aquel que ya se bañó, no tiene más que limpiarse los pies, porque sigue caminando en la tierra, pero ya está limpio. Leer la palabra de Dios es como dejar que Jesús lave tus pies, porque Él ya te limpió una vez y para siempre. Tú ya fuiste a la cruz con Él, tú ya resucitaste, tú ya naciste de nuevo, eres limpio, pero seguimos caminando en la tierra, seguimos ensuciándonos. Y cada vez que tú abres la Biblia, dejas que Él vea y penetre tu alma, penetre tu espíritu hasta los tuétanos, que te penetre por completo el alma y que te exponga la suciedad que has tenido mientras caminas en la tierra, para entonces Él poder arrodillarse y lavarte los pies una vez más. Tan difícil como es leer esa escena antes de su cruz, es lo mismo, es difícil leerlo. Y nosotros creemos que venir a exponer nuestra alma nos va a avergonzar. Pero lo que Jesús quiere hacer es lavarnos los pies para que podamos seguir caminando, como le diría Efesios 6, con el calzado de la paz, descalzos, como si estuviéramos siempre en tierra santa. No, la Biblia es la palabra de Dios, porque la Biblia es la manifestación de la palabra. Y la palabra, el verbo hecho carne, es Jesús. Y es por esto que no es de interpretación privada. Si estamos diciendo que la Biblia es Jesús viéndote a los ojos y penetrando tu alma, no se trata de ¿qué me quiere decir a mí? Aunque podemos usar esa frase, pero no se trata de ¿qué quiere decirme a mí esta palabra? La verdad es que no es así. La pregunta real es ¿qué quiere decir la palabra? ¿Qué quería decir Jesús? ¿Qué me va a manifestar? ¿Cuál es la gloria de Jesús que quiere manifestar aquí? ¿Qué va a exponer de mi alma? ¿Qué quiere limpiar Jesús? Y para eso hay herramientas de hermenéutica que les recomiendo que entren a una clase de hermenéutica y puedan profundizar ahí, pero prácticamente no la leemos como nosotros siendo el personaje principal, la leemos sabiendo que Jesús es el personaje principal y que las historias y los atributos y las enseñanzas reflejan a Jesús y no a nosotros. Y para eso la leemos como un libro histórico. ¿En qué contexto estaba escrito? ¿Contexto histórico? ¿Contexto social? ¿Contexto político? ¿En qué contexto? ¿Qué estaba pasando? ¿Cuál era la personalidad y el trasfondo del autor? Porque aunque es la palabra de Dios, utilizó a vasijas humanas que tienen una personalidad y un contexto y problemas de vida, como tú y como yo, para escribirla. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta. ¿A quién se lo quería escribir? ¿Qué hubiera entendido la audiencia original? Porque no es lo mismo lo que escribía Jeremías a lo que escribía Isaías. Fueron épocas diferentes, a personas diferentes, en momentos diferentes. Y hubo un problema en la época de Jeremías, que las personas, los falsos profetas citaban la Biblia, pero citaban a Isaías, sin entender que era otro contexto, otro tiempo, otro lugar y otro propósito. Entonces, no se trata de lo que me dijo a mí, se trata de qué realmente quiere decir. Y de esta manera podemos entender que la Biblia va a tener un impacto profundo. Último, Josué 1:8 y Timoteo 3:16. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. La palabra de Dios no es estática. Examina tu mente para que dejes que limpie tus pies y sigas caminando. No es un tema de leí un versículo y luego puedo seguir viviendo mi vida. Es un tema de meditación, día y noche, día y noche. Es mi objetivo que después al menos de esta clase no vuelvas a llegar un domingo a consumir la palabra de Dios, sino que hayas consumido la palabra de Dios
todos los días, todo el tiempo. Y cuando vengas un domingo es la cerecita del pastel. La palabra no se va a equivocar, yo sí. La palabra nunca va a fallar, yo sí. El predicador sí, el pastor también, el consejero también. Somos hombres. David se equivocó, Salomón se equivocó. Cualquier persona que tú veas en la Biblia se equivocó y es porque quiere darnos un mensaje. La única persona que no se va a equivocar es Dios mismo. Y ese Dios mismo se hizo carne. Y ese Dios que se hizo carne es el Verbo. Y ese Verbo lo dejó impreso en una Biblia. Necesitas aprender a confiar más en la palabra de Dios que nosotros. Porque el día que nos equivoquemos vas a tener a quien correr. Y nos vas a poder perdonar. Y vamos a poder contar con tu gracia y misericordia porque sabes que somos vasijas, igual que tú, igual que yo. Pero cuando tú llegas un domingo y ya leíste la palabra y el predicador utiliza el mismo versículo que leíste 2 días antes, en el que estuviste meditando día y noche, te apuesto a que vas a ver los ojos de Jesús como fuego atravesándote el alma. Y entonces vas a decir, wow, la predicación estuvo increíble. Dios me habló y tal y tal, tal y tal. Y el de al lado le vas a decir y te va a decir, pues a mí no se me hizo tan chida. Como que el pastor no dio chistes, no me reí, o sea, estuvo tranqui. Y tú estás en el tercer cielo, en la gloria de Dios, viendo el trono. ¿Sí me explico? Necesitamos aprender a tener un hambre insaciable por la palabra. Y cuando vengamos a la iglesia, simplemente vengamos a hacer comunidad. Vengamos a sentarnos a la mesa juntos con Jesús en el centro y escuchar su palabra y meditar juntos en ella.